Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a quienes nos acompañan aquí enfrente en las butacas, en las pantallas, en donde sea que se encuentren. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen. Están conmigo Alfredo Michel y José Peñalosa. Yo soy Lourdes Guzmán y pues preferimos ser muy honestos, decir que nos morimos de nervios, pero que nos emociona muchísimo estar aquí. Les cuento rapidísimo, el origen de este panel fue que cuando Alfredo aceptó nuestra invitación a venir al Congreso, nos emocionó muchísimo y Bren y yo quisimos aprovechar su experiencia en traducción, que es lo que más en lo personal a mí me llama la atención. Y pues cuando Alfredo aceptó, yo pensé inmediatamente en que fuera José, otro joven traductor, quien condujera el panel, quien moderara, quien le hiciera preguntas como una especie de entrevista. Finalmente nos encontramos por azares del destino aquí los tres. A mí me dio la oportunidad, la vida de estar aquí también con ellos, y por eso pues voy a aprovechar que no siempre se tiene aquí a Alfredo, no siempre se tiene aquí a José, y simplemente queremos que esto sea una plática muy casual, muy orgánica y muy desde nuestras curiosidades más genuinas respecto a qué es traducir específicamente en teatro. Yo realmente no tengo nada de experiencia en eso, solamente he hecho una traducción de una obra que no está revisada, pero tengo mucha curiosidad y muchas ganas, por lo tanto, pues me apoyaré de mis compañeros para saber si quiero yo iniciar en este camino, qué sugerencias me pueden dar, qué recomendaciones, por dónde sí, por dónde no, qué dirían a alguien que inicia su camino. No sé quién quiera retomar a partir de este momento. Ok, si esa es la primera pregunta. Hay cosas que son prácticas y otras que son conceptuales. Yo empezaría por una práctica, como para tratar de ir al concepto. Desconfía de los diccionarios. Okay, el diccionario es el peor enemigo de un traductor. En la práctica, seguramente. Y además se ha convertido en uno de los instrumentos más negativos, diría yo, para el entendimiento de la traducción, la práctica de la traducción y sus efectos en la sociedad en la que se presenta la traducción. Por una razón muy sencilla, y es la inequidad en las relaciones de las lenguas hegemónicas y las no hegemónicas. Si uno revisa la cartelera de teatro de un país de habla inglesa, he tenido la fortuna de residir tanto en Londres como en Nueva York, en periodos, llamemos, importantes de tiempo, y el número de obras traducidas que te encuentras es verdaderamente limitado. En general te encuentras que las producciones son producciones originales en habla inglesa, y de cuando en cuando te puedes encontrar producciones que se basan en algún tipo de traducción. En nuestro medio encontramos un equilibrio distinto. Hay un buen montón de obras que se producen, que se originan en nuestra propia lengua, pero también hay una enorme cantidad de obras que se originan en otras lenguas y que a nosotros nos llaman la atención y las concebimos como gérmenes de proyectos interesantes para nuestra propia comunidad, para nuestra propia experiencia, etcétera, etcétera. Esto es simplemente una parte mínima de toda una historia y de un entorno y de un montón de transversales en ese entorno y esa historia que tienen que ver con nuestra posición en un mundo, en una geopolítica, etcétera, etcétera. No quiero ponerme muy rollero ni abundar excesivamente, pero creo que todos
saben a qué me estoy refiriendo. A final de cuentas, tenemos una historia de dependencia y de codependencia con otras culturas que al mismo tiempo, sin embargo, no solo se define por eso, sino que se define porque, por otra parte, también como elemento de esa historia, hemos aprendido a ser más cosmopolitas y tenemos ciertas vocaciones de conexión con el exterior que en algunos casos no existen. Ayer mismo en este foro señalaba yo como una de lo que yo llamé deficiencias o carencias en nuestra sociedad. El discurso también pidió que viéramos estas cosas de otra manera. En fin, yo creo que se pueden ver como huecos, se pueden ver como objetivos a cumplir, cosas que se necesitan dentro de una sociedad, qué sé yo. En realidad, creo que la denominación no es tan importante. La naturaleza del discurso lo puede ser, sin duda. Pero, en fin, decía yo que hace falta más acceso. Pero por otra parte, nosotros tenemos una sociedad, sobre todo en ciertos estratos y en ciertos niveles educativos, que está mucho más acostumbrada a acceder a otras lenguas y además de múltiples maneras. Mientras que esas sociedades en las que, insisto, a veces he residido, resultan mucho más monolingües que sociedades como las nuestras. Pero monolingües, es decir, incluso hasta resistentes a la incorporación de otras lenguas que son otras energías culturales dentro de su propia energía que ciertamente es hegemónica. Entonces, ahí hay una inequidad, decía yo, una especie de desequilibrio, una asimetría, como se le quiera concebir, pero que prohija ciertos asuntos en nuestra sociedad que luego no notamos, pero que tienen verdaderos efectos. No sé cuántos de ustedes hayan notado que una de las características más bellas de la lengua española está desapareciendo del uso común en México, que es el empleo de las formas pronominales personales para verbos. Y de hecho la sustitución de ciertas expresiones por calcos de expresiones muy comunes en el extranjero que no tenían prácticamente ningún asunto que resolver en nuestra sociedad o en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar. O sea, la gente en México está amándolo todo, ¿no? Y amo esto, y amo aquello, y amo la manzana, ¿no? I love New York. Y sí, I love New York, porque uno puede love New York, pero yo no sé si amo Nueva York. No sé si me explico. O sea, porque francamente la noción de amar, según la he entendido a partir de mi experiencia propia como, llamémosle, consumidor de todo tipo de literatura en la lengua con la que nací, el español, se refiere a otro tipo de relación con los objetos, ¿no? Y esa relación con X, Y o Z objeto, generalmente la expresábamos como me gusta, me encanta, y la llevábamos quizá al extremo de me fascina. Pero lo que tenían en común estas tres expresiones era el me. El me. Lo quiero, lo pienso, me caigo, me muero de ganas. Y esto es tan nuestro. Y resulta que además, si uno tiene experiencia en enseñanza de lenguas, que yo tuve un poquito al principio de mi larga carrera académica, se da cuenta que es uno de los elementos más difíciles de entender fuera de la lengua española. ¿Dónde ponemos nuestros enclíticos? ¿Cómo usamos nuestros pronombres? Si decimos, ¿puédese decir tal cosa? ¿O se puede decir? ¿O no se pudo? ¿O púdose? Etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos esta variedad y somos muy creativos con ciertas cosas. Y de repente uno oye el uso de un verbo que venía acompañado de un pronombre de este tipo, pero ya no lo trae. Y yo reacciono, quizás porque estoy viejo, pero espérate, o sea, esta no es mi experiencia del español, porque el español tiene esta calidez personal que lo distingue. Y a eso me estoy refiriendo con los diccionarios. Es decir, las lenguas tienen personalidades propias, se expresan con sus
propios modos, se sienten de sus propias maneras. Y en esto, digo, si llevo yo 40 años de académico dentro del uso de la lengua inglesa, no será porque la lengua inglesa no me guste. La lengua inglesa me encanta, me reencanta, and I love it. Pero, por lo mismo quiero distinguirla de mi lengua natural, de mi lengua española. Las lenguas tienen que estar separadas. Si empezamos a absorber y absorber y absorber, resulta que como pasa ya con muchas personas que yo oigo en la calle o que oigo sobre todo en la televisión, están hablando inglés con vocabulario español. Es decir, utilizan una sintaxis propiamente inglesa, que además redunda en una serie de cosas rarísimas. La pérdida de la transitividad, o más bien el abandono de la intransitividad en ciertas cosas. O sea, ahora los edificios colapsan, ¿no? No, los edificios se colapsan, porque si no se colapsan, entonces no hacen otra cosa. Colapsar puede ser transitivo, pero así intransitivo, enloquecido, un edificio colapsa. ¿Qué colapsó el edificio? O sea, me pide un objeto directo, ¿me explico? ¿Por qué voy en contra de los diccionarios en esto? Porque se ha popularizado una consulta rápida, especialmente a partir de los instrumentos en línea, sobre todo Google Translator, que no tiene nada de translator, o sea, es una máquina, una herramienta, una especie de diccionario automático que puede resultarte útil para una consulta inmediata, pero no tiene nada que ver con la creatividad que implica pensar lo que es el habla de otro lado para que suceda en este otro lado. Y entender, por lo mismo, que hacer esa búsqueda y decir, es que quiere decir tal cosa. No, a ver, espérate. Y es tan sencillo como esto. El otro día me piden la dictaminación de una traducción, etcétera, el dictamen, perdón, ¿ven? De una traducción, y veo, en español están hablando de romper una carta. En español sí podemos romper una carta, pero en inglés you cannot break it. O sea, no se puede romper, you can tear it, por ejemplo, por decir una de las posibilidades. Pero curiosamente en inglés you can break wind, cosa que en español no puedes hacer, porque además es una frase idiomática que tiene que ver con soltar un gas. Entonces, sí, lo estoy usando con toda la intención para que se note la brutalidad del problema. Es decir, el creer que break tiene los mismos valores para las mismas cosas en cualquier circunstancia es una tontería. Y esa tontería se está aplicando todos los días, en la práctica común del español, en la televisión, en los medios de comunicación, y por desgracia alcanza a quienes dicen que practican la traducción, cuando en realidad lo que están haciendo son transliteraciones o transcripciones de signos que quieren entender a partir de supuestas equivalencias de diccionario que no tienen nada que ver con la realidad expresiva. Y esto es un problema gravísimo, creo yo, porque incide en la propia experiencia que tenemos de nuestra lengua, que a la vez es el conducto primordial de nuestra experiencia de la cultura y de la vida en la que estamos. Entonces, una cosa final para ya no extenderme más en esta respuesta. Quien piense que la traducción es cosa menor, está muy equivocado. La cultura misma no podría prescindir de la traducción como concepto, porque en la traducción, en un sentido muy amplio, se origina la circulación cultural desde el inicio de los tiempos. Y si no entendemos la importancia de esa actividad, entonces no vamos a entender la actividad misma en su ser. No hablo de esencia, sino de su ser. Pero bueno, vamos a empezar por ahí. Muchas gracias, Alfredo. Creo que nos acabas de dar muchísimo pie a que podamos admitir por qué estamos tan nerviosos, porque justamente, como lo hemos dicho en muchos de los paneles anteriores,
no solamente se trata de lanzar preguntas, cualquiera puede lanzar preguntas, pero ¿cómo las lanzamos? ¿Cómo las preparamos? O sea, no es lo mismo una pregunta cerrada que una abierta, que estructurarla, que realmente prepararla. Y en el sentido de que podemos cualquiera abrir estas herramientas técnicas, Google Translator o usar un diccionario, efectivamente parece que cualquiera podría hacerlo. Y creo que lo que nos intimidaba tanto a José y a mí antes de llegar aquí era justamente la responsabilidad enorme de, es que no cualquiera, no nada más es intentarlo ya y hacerlo, vamos, sí, se necesita experiencia, pues más bien creo que nos impone el hecho de que se necesita un pensamiento mucho más complejo. Y bueno, solamente una cosita, antes de darte también a ti la palabra, platicábamos justo antes de entrar de la relación tan estrecha entre el pensamiento y el lenguaje y cómo ambos pueden determinarse entre sí, cómo pueden influir entre sí, y no es cosa menor. El hecho de utilizar una palabra y no otra puede cambiar la vida, aunque suene exagerado. Estoy convencida de que así es. Creo que por eso es que nos interesa tanto asumir la responsabilidad de que esto es sumamente trascendente. ¿Quisieras? Adelante. Sí, cuando empezaste tu participación, Alfredo, me asusté porque yo ocupo una herramienta que se llama, bueno, yo traduzco del portugués al español, y hay una herramienta que es una página brasileña que se llama Diccionario Informal, ¿no? Que justamente pues no viene de la institución, no viene como de algo reglamentado, fundamentado en ciertas leyes, ¿no? Sino viene a partir de la experiencia de las personas que tienen con su habla cotidiana, ¿no? Entonces, me asusté, pero creo que ya conforme fuiste guiándolo, caí en cuenta de que es eso, ¿no? Y pensaba en que, o sea, de la pregunta inicial que lanzaste, creo que una recomendación sería eso, o sea, involucrarnos en las dos culturas, ¿no? Involucrarnos también en los dos lenguajes, porque es necesario, o sea, creo que cuando traducimos, yo específicamente teatro, no he traducido otra cosa, pero cuando traducimos hay un reconocimiento de mi persona, de mis conocimientos, de mis experiencias, de los sonidos, de las imágenes que me está dando una cultura para poder yo entender mi realidad, ¿no? A partir de eso, y entonces darle vueltas, ¿no? O sea, yo en mi proceso de traducción sí le doy muchísimas vueltas, ¿no? O sea, sí es como estar pensando de qué manera puede decirse esto sin que pierda el sentido en que fue fundamentado, ¿no? Un poco quisiera compartirles, ya se los había comentado una ocasión que nos vimos, que yo estuve debatiendo bastante tiempo con una dramaturga que ella me decía, la frase era daruku, ¿no? Que daruku, la traducción literal, es dar el culo. Y yo se lo cuestioné, le pregunté que hacia dónde quería ella llevar, hacia dónde estaba guiando esa frase, y ella me decía, es tener sexo anal, ¿no? Y yo dije, ok, entonces no es dar el culo, ¿no? O dar las nalgas, porque dar las nalgas, dar el culo, es estar de ofrecido, de ofrecida, ¿no? Entonces yo busqué otra frase que fuera más por lo que ella estaba buscando y no le convenció, ¿no? Y creo que tiene que ver con, pues, un poco con la falta de involucramiento que necesita el proceso de traducción, que es la investigación, el involucramiento de la cultura y de la lengua de partida hasta la de llegada. Sí, yo te diría que
lo que refleja eso, bueno, para empezar, refleja una obstinación muy típica de los dramaturgos. O sea, eso, no vaya a ser que no sé qué. Como si no escribieran de más siempre, ¿no? Para empezar. Que es típico, o sea, los dramaturgos siempre escriben de más, pero además desde que creyeron que hacer dramaturgia es hacer libros, que es parte de todo un proceso histórico que también no vamos a entrar a discutir. Pero afortunadamente mi principal amor es la época de Shakespeare y Shakespeare mismo, que ya están muertos para empezar, gracias a Dios, y cuando además empezó, pero no era en realidad pensar ese tipo de escritura como hacer libros, ¿no? Sino que los libros se hacían después de esa escritura, etcétera, etcétera. No lo vamos a discutir. Pero lo que voy es esto. Aparte que sea esa obsesión, esa obcecación muy de dramaturgos, ahí está un asunto conceptual importantísimo, que es el no entender que el valor de la traducción no está en la supuesta identidad o igualdad que se establezca entre dos cosas, sino en la diferencia que existe entre ellos. Es decir, entender el valor de la diferencia es entender la traducción. Y no solo entenderla, sino ejercerla como la traducción pide que la ejerzas. Es decir, como un elemento liberador, no como un elemento que te constriñe, constrictor, ni represivo, ni reductor. Por desgracia, pasamos por una época en la que la traducción era una sombra vergonzosa, que ahí se tenía que esconder y no fuera haciendo que yo fuera un traidor, y el famoso dichito italiano, que era una tontería, sigue siendo una tontería absoluta, se tomaban como Biblia, se tomaban como ley, ¿no? Sin entender que de lo que se trata es precisamente de encontrar formas y utilizaste, dijiste, lo pienso, claro, pero lo estás transpensando. Yo digo, entre amigos, colegas y tanta gente, y a lo largo de los años con la que uno trata alrededor de los asuntos de la traducción, te encuentras con traducciones transpensar, traducciones transcrear, traducciones todo lo que quieras trans. Que bueno, sí, efectivamente, pero es trasladar. Traducir en el sentido literal, etimológico, es trasladar, es llevar a otro lado. Y si vas a llevar a otro lado, es a otro lado, no es eso mismo que estás haciendo. Y una de las primeras cosas con las que te salen es que le cambiaste. Y dices, a ver, espérate. Y revisas el texto original y dices, no se le ha cambiado nada. O sea, este está igualito. Está idéntico, se los juro. Si uno hace una traducción y luego regresa a como está publicado el texto original, no cambió para nada. No hubo un acto de magia que hiciera que el original se cambiara solo porque yo escribí esto, hice esta traducción de ese texto. Y eso es el valor de la traducción. Es decir, que se pueda generar esa otredad, que es efectivamente eso, otredad. Claro, deriva, claro, va a. ¿Y cómo va a? Un ejemplo que creo que cuando platicamos lo saqué a colación. Si uno piensa un acto dramático en términos de lo que dice allí, está frito. O sea, está totalmente frito. Y esto lo tiene que saber cualquier practicante de las artes escénicas. ¿Qué es lo que está escrito ahí? Están escritos una serie de signos que son invitaciones a actuarlos, a ejecutarlos. Somos ejecutantes. Los traductores somos ejecutantes. Y más que ninguna rama de la traducción se refleja en el arte escénico. Somos ejecutantes. Si nos pensamos como no sé qué diablos de pobres diablos, sustitutos menores de un gran autor, pues nunca vamos a llegar a ningún lado. Si a mí Shakespeare me plantea un chiste, y es un chiste de la obra Medida por Medida, Measure for Measure. Un hombre que trabajaba en un burdel está siendo interrogado por un juez. Y el juez le pregunta su nombre. El nombre de este hombre es Pompey, en inglés. Pompey. Claro, el nombre originalmente es Pompeyo, o cuando menos en español lo conocemos como Pompeyo, en referencia al héroe de la antigüedad llamado Pompeyo, a quien se le conocía como Pompeyo el Grande. Bueno, Pompeyo el Grande
el grande como héroe. Este Pompeyo es un padrotillo de burdel, ¿no? Entonces ahí hay una broma ya medio implícita, pero el juez le sigue preguntando y le dice, Pompey, muy bien. And what else? Le dice. O sea, su apellido, ¿no? Y el otro dice, bum. Pompey Bum. Pompey Bum. Bum, o sea, Pompeyo culo, ¿no? Pompeyo el culón. Y de hecho ya hemos visto que el buen Pompeyo pues tiene un buen trasero, ¿no? Porque evidentemente el texto tiene que sugerirle a quien va a montar y a quien va a actuar que hay que hacer algo para mostrar un buen trasero y caracterizar al tipo. Bueno, ok. Esto me funciona a mí. Yo tengo que estar anclado y esclavizado a que al buen Shakespeare en el siglo XVII, medida por medida ya es el principio del siglo XVII, le presenta al público una broma que está basada en recordarle a ese público de la existencia de un héroe de la antigüedad que era muy famoso para ellos, que se llamaba Pompeyo. ¿Qué ecos hace el nombre de Pompeyo en esta sala, donde por cierto se hizo medida por medida, con mi traducción, gracias a Dios, se hizo en esta sala, y qué ecos le podría dar a ese público mexicano de 2016? Esa es mi primera pregunta. Porque si yo voy a tratar de hacer el chiste, porque ¿qué es lo que está haciendo Shakespeare aquí? Está escribiendo simplemente Pompeyo, nalgas, Pompeyo trasero, y todos se van a reír seguro, ¿eh? Seguro que se van a reír. Ok. Seguro que en inglés esta broma todavía funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Pero en realidad, ¿qué es lo que está planteando el dramaturgo? El dramaturgo está creando un chiste sobre la base de un nombre con ecos épicos o legendarios conjuntado con un trasero de gran tamaño. Eso es lo que está haciendo el dramaturgo. Lo hace a través de decir Pompey Bum. Pero lo que está haciendo es esto. ¿Sí me expliqué ahorita lo del diccionario? Es decir, esto es como el diccionario, pero esto es lo que verdaderamente sucede en la realidad escénica. Entonces, a mí, además, como traductor, no me satisface normalmente. Pompeyo trasero, Pompeyo el culón, Pompeyo nalgas, Pompeyo. Híjole. Y en México alguien podría decir, ay, pero es que en México le hicimos pompas a las nalgas. ¿Podrías jugar con eso? Nah. No. Entonces ese personaje aquí y luego en el Juan Ruiz de Alarcón se llamaba Herculano. ¿Ven? Se rieron. ¿Ok? Se llamaba Herculano. Y claro, lo actuaba Aide Boeto, que entonces hacía aquello verdaderamente glorioso. Y se veía que ya traía el trasero. Pero el punchline, el verdadero chiste, se daba cuando, ¿y tu apellido? Y decía aquella preciosa, decía, Magno, señor. Entonces era Herculano Magno. Y así como arranqué algunas risas de aquí, se imaginan ustedes que la inmensa Aide Boeto hacía que se cayera el teatro. Cuando decía, Herculano, ¿y tu apellido? Magno, señor. Y ni una sola de las, creo que 16 funciones que yo vi entre aquí y el Juan Ruiz de Alarcón falló. Es decir, eso es traducir. ¿Por qué? Porque el chiste funcionó. Y el chiste se hizo a partir de un nombre con ecos épicos o legendarios, como ustedes le quieran llamar, sumado a la presencia de un trasero enorme, verbalmente. Ese es para mí todo el chiste, y de lo que se trata es, como bien dices, entrar orgánicamente en la vida de ambas lenguas y saberlas separar, pero también entender cuáles son los procesos de los actos de habla dramática que se están proponiendo en la obra. Es leer tus notas y saber cuáles son las teclas que vas a tocar y cómo las vas a tocar, pero además, lo más fabuloso es que no tienes que hacerlo como con el metrónomo y como si te lo hubieran marcado una tras otra y la tenías que repetir como lo dijo el maestrito. No, ¿qué tal si lo yaceas? Y eso fue lo que hice yo con ese nombre, lo tuve que yacear y, perdón, salió muy bien. Se puede hacer de muchas otras maneras, por supuesto, ¿no? Sí. De muchas otras. O sea, en ese sentido yo creo que ese es el trabajo creativo del traductor, ¿no? Es que no hay traducción sin trabajo creativo. Claro.
Ajá, y en ese sentido también pienso como la traducción, el libreto, el texto dramático es una propuesta de sentido, ¿no? Y nosotros somos los responsables de entonces empezar a jugar con esa propuesta de sentido, para que también le haga sentido a la persona que lo va a leer, que en este caso, hablando de teatro, será primero el director, la directora, los actores, y después hará resonar en un espacio escénico o incluso en un espacio digital. Uy, y para que no se enojen o el dramaturgista también, los primeros que lo leen. Seguro, ¿no? Es decir, un dramaturgista, por ejemplo, en posición de director artístico, cuando menos gestor textual o director literary manager, será el primero en leer también muchos textos, sí. Y ahí están esos gérmenes, ¿no? Si la traducción funciona, va a funcionarle a ese oído también, ¿no? Pero tienes que hacerla funcionar, porque si no es letra muerta. Y esa letra muerta, ¿a quién le va a interesar? Muchas veces lo que vemos en escenarios mexicanos, bueno, no tanto lo que vemos, lo que oímos en escenarios mexicanos junto con algo que estamos viendo, a veces es como meter un pie en un zapato 3 números más chico, ¿no? O al revés, como 4 números más grande y que todo esté flotando, que las cosas no encajen suficientemente en lo que estás haciendo. Se puede decir, pero estás utilizando un concepto de traducción demasiado amplio. No hay concepto de traducción demasiado amplio. Hay traducciones que funcionan y hay traducciones que no funcionan. Y no hay por qué asustarse al respecto. Como estaba diciendo, si somos ejecutantes, ¿cuántas maneras de tocar una sonata de Beethoven existen? Pues cuántos pianistas haya, ¿no? Es el tipo de intercambio entre el lector y el ejecutante, perdón, el compositor y el ejecutante, que no tiene por qué ceñirse a cierto tipo de restricciones. Claro, decía yo yacearlo, y a veces se yacean de maneras que se vuelven irreconocibles o que no son satisfactorias. Híjole, qué mal. Pero ¿saben qué? La ventaja de traducir también es que uno puede hacer ese mismo texto 2, 3, 4 y más veces. No hay una definitividad para estos textos. Su naturaleza es evanescente y por lo tanto hay muchas oportunidades. ¿Qué es lo que sí tiene que haber? Una inmensa responsabilidad de tu parte. O sea, yo no me voy a aventar a poner un Herculano Magno en un escenario si no sé qué estoy haciendo, si nada más, ¡ay, se me ocurrió!, ¿no? Hay un proceso y hay un trabajo que es un trabajo serio, que es un trabajo dedicado y que es un trabajo informado y que tienes que saber defender y desafiar a quien quiera criticarlo, decirle, a ver, espérate. O sea, ¿sabes por qué está eso ahí? Por esto y esto y esto y esto y esto. Y defenderlo, sostenerlo. Ya si no te lo compran, pues es otra cosa, ¿no? Esto que estás diciendo a mí me resulta muy reconfortante en el sentido de que sí, pienso que esa fue como mi primera aproximación, tratar de fragmentar, tratar de irme por pedazos pequeños, tratar como de justo pensar palabra por palabra. Entiendo ahora que no puede funcionar así, no hay manera. Y creo que… Pero, perdón, que eso inicia, o sea, yo también cuando iba iniciando era como tener el diccionario al ladito, tener el libreto y aparte tener tu cuaderno e ir palabra por palabra revisando todo. Y justo yo, o sea, yo también era como una cosa de no voy a acabar, ¿no? O sea, primero no voy a acabar y después lo leo y fue como, esto no tiene nada de sentido, o sea, claro, está fuera de contexto. Sí, no embona, ¿no? Y… O sea, muchas gracias por esto que nos estás compartiendo, Alfredo, porque justamente esta esta otra posibilidad que tú comentas de no se vayan solamente a una palabra y a traducir una palabra, sino tratar de sí poder ver la obra completa, como no tenerle miedo a que sea demasiado, que no sea abrumador. Lo que estoy entendiendo es que más bien… pues sí, hay que tener como la experiencia completa o sea, la experiencia de haber, no puede uno empezar pues a traducir una obra y si no la ha terminado de leer pues, ¿no? Para empezar. O sea, como que los efectos, o sea, el efecto pues creo que es lo que estamos buscando
cómo se va a recibir, cómo va a funcionar, pero en su totalidad, no fragmentada, porque entonces justamente lo que estoy viendo es que la estamos cortando, la estamos destruyendo, ¿no? Sí, bueno, otra vez hablando de cosas prácticas. Aquí, a mí me gusta mucho y lo he sostenido siempre y moriré con ello, esto del traductor como un performer. Es que somos performers, no somos, ¿me entiendes? No somos como escritores sustitutos o cosas por el estilo, sino performers, gente que ejecuta estos textos. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el performer? Repite, y repite, y repite, y busca, y con cada ensayo o con cada ejercicio, con cada búsqueda va encontrando claves, va encontrando respuestas, va cerrando cosas y va abriendo otras. Esto no es diferente, es decir, por supuesto que tienes que tener una lectura muy atenta y no 1, 4, 5. Otra vez, recurriendo a lo del ejecutante musical, ¿cuántas veces vas a leer esa partitura? ¿Cuántas veces te la vas a imaginar? ¿Cuántas veces vas a evaluar si ese pianísimo va hasta este punto o un poquito menos porque vienes de esta, ¿no? ¿Me entiendes? O si tal color te lleva o no te lleva, si efectivamente esa nota se debe alargar tanto como parece o que aquel otro la alargó, pero tú dices, no, quizá necesita cortarse antes, ¿no? Esas son lecturas y las vas poniendo a prueba, y las vas poniendo a prueba, y las vas poniendo a prueba. Por eso también es una cosa de nunca acabar. Francamente, si uno no dijera, si no hubiera una fecha de estreno, no deja la fecha de estreno, si no hubiera la fecha de entrega para que ya pudieras sentarte al trabajo de mesa, y después del trabajo de mesa, sin embargo, tú hiciste todas tus notas y le dijiste al director, te voy a mandar esto y aquello, o lo hablaste con los actores. Esto es algo fantástico de ser realmente parte de un equipo en la producción misma y que, como decía yo ayer, tengas la puerta abierta y hayas encontrado las llaves para entrar por esa puerta, de estar en esos espacios y decir, ¿te sientes cómodo? ¿No te sientes cómodo? Otro ejemplo de mi experiencia hace bastantes años, y fue la primera obra teatral, creo, que dirigió profesionalmente Alonso Ruiz Palacios, de hecho, de Athol Fugard, el sudafricano, La Isla, para 2 actores es, en realidad, y uno de ellos era venezolano. Y mi traducción no le estaba funcionando suficientemente. O sea, en la primera y segunda lecturas que hicimos, yo estaba captando que tenía dificultades con esto, con aquello. Y dije, bueno, yo no tengo la suficiente familiaridad, no estoy suficientemente familiarizado con los ritmos de este hombre, pero sí estoy familiarizado con algo que puede acercarse, que es como habla mi madre, que es salvadoreña. Y entonces, ¿no? Y me empecé a plantear yo variantes en los ritmos del habla de ese personaje, de manera que se acomodaron suficientemente y él se empezó a sentir mucho más cómodo con lo que estaba diciendo. Esto es parte de tu trabajo y es parte de lo que estoy hablando. Es decir, no hay, digamos, poco mérito en que hagas un trabajo de microanálisis y que busques ciertas unidades y que tengas idea y oído para aislar y fragmentar, como estabas diciendo. O sea, yo no tendríamos que hablar de casos muy específicos como para ver qué sí, qué no, etcétera, ¿ok? Pero lo que sí es claro que ninguna práctica que te conduzca a un resultado satisfactorio tiene por qué quedarse fuera. El chiste, creo yo, es que las puedas integrar finalmente, de manera que el producto realmente te satisfaga. Y una vez que lo has entregado, le satisfaga a quienes lo van a usar, porque tú lo ejecutaste por primera vez, pero ellos y ellas son los y las ejecutantes definitivas de esto, con el director de orquesta que también les va a estar diciendo esto y aquello. Y entonces quizá descubres que, ups, espérame, este verso lo puedo mejorar 100%. Y lo mejoras y entonces te satisface aún más. Esto es lo bello también del trabajo de traducción escénica, porque
es parte de la empresa colaborativa que es el teatro. Y por eso para mí es tan satisfactorio. Yo, al contrario que tú, yo sé, empecé haciendo cosas de mercadotecnia y de psicología infantil y no sé cuántos rollos que a los 17, 18 años traducía. Pero ahora solo hago teatro y soy muy feliz solo haciendo teatro. Por esto. Y, o sea, ensayar, aplicar, y cuando ya sale, ya está ahí. Sí, tanto el teatro como la traducción siguen siendo procesos vivos, ¿no? Y tienen que seguir modificando y seguir avanzando. Y además, te insisto, puedes hacerla y rehacerla. Es decir, el Romeo y Julieta que montó Mauricio García Lozano hace 4 años con mi traducción en el helénico, no era el mismo texto que luego montó en el Milán, no en el de arriba, el chiquito, el Lucerna. Eran el mismo texto recortado de maneras distintas. Pero ese mismo lo rehice y lo que estaba en prosa y verso, lo hice totalmente y solamente en verso cuando el New York Public Theater me pidió mi traducción para el podcast que hicieron ellos bilingüe. Porque inmediatamente pensé, si quieren hacer una versión bilingüe, no voy a poder proporcionarles el texto que tiene partes en prosa, a pesar de que es una prosa rítmica y que es una prosa que es rica para decirse, como la pensaba yo en aquel entonces, simplemente porque ellos van a estar trabajando con verso y necesito que empaten para empezar. Entonces la rehice por completo y voy por la 4ª versión de esa traducción, porque ahora quiero que salga en un sitio de red donde se están colocando algunas de mis traducciones, o donde se van a colocar ya hasta Macbeth, pero ahora la estoy cambiando por entero. Bueno, por entero, pero sí una gran cantidad de cosas, porque a raíz del trabajo con el New York Public saqué esta otra conclusión y esta otra conclusión, sobre todo ya viéndola en página también. Entonces, es un proceso que no acaba. Pero es otra cosa que luego no se entiende en los corrillos generales, que no tiene por qué acabar, no tiene por qué haber definitividad en ello. Borges mismo alguna vez dijo que era una trampa de la escritura darle más valor a este borrador que a este o que aquel o que aquel. O sea, simplemente uno que se ha repetido y se ha leído tantas veces, ya se dice, este es el bueno, ¿no? Y se queda ahí. Pero no es necesariamente, o sea, no es necesariamente superior el uno al otro. Y pensar la escritura, no la literatura, la escritura, de maneras como en competencia, nos puede llevar a, no sé, a sitios que igual y no son provechosos o no son fructíferos, ¿no? Afortunadamente en la traducción siempre tienes la opción de decir, pues va distinta, ¿no? El pobre original está condenado a quedarse como sí mismo, pero la traducción lo rescata. Y eso es valiosísimo. Es un, no sé, proceso de vida, como bien decía José. Es el elemento vivo, ¿no? Justamente cuando estábamos eligiendo las preguntas, porque hicimos una lluvia de ideas gigantesca, una de las preguntas que yo tenía, que me parece que es de las más genuinas que tengo, es, ¿qué me dirías si yo buscara como cierta certeza? O sea, por ejemplo, una vez que uno tiene posibilidades de venir y probar en el escenario, quizá, o sea, si está uno haciendo una traducción al mismo tiempo que puede ver cómo va funcionando ya en los cuerpos, en el espacio, me parece que hay ciertas ventajas, pero si tiene que entregar desde antes un texto sin tener esa posibilidad, es solamente imaginativa, ¿no? Y cómo podría yo también empezar a sentir, híjole, voy bien, voy mal, o sea, como por dónde podría empezar yo a tener un poco más de comodidad, como tú lo planteas, para poder seguir avanzando, que no sean tantas las dudas como para poder, si bien no tener una versión definitiva, sí quizá una ya un poco más cercana
a la que se va a usar? Esa pregunta me parece que es casi incontestable, excepto desde la experiencia propia. Porque uno, como en cualquier proceso, vas a tropezar y vas a caer. Y nada se va a lograr de entrada. Es decir, puedes volver la vista a cosas que hiciste y mejor le haces así. O sea, yo francamente, algunas están enterradas en discos duros que mejor me he olvidado dónde están. Porque a veces son vergonzosas. ¿Okay? Y a base de tropezones vas también dándote cuenta de las cosas. Desde luego que trabajar con las voces y los cuerpos es una de las más grandes ventajas que tienes como traductor escénico. Es la vida misma de tu logro. Pero si no la tienes y efectivamente tienes que entregar, ahí entra lo que yo estaba refiriéndome como la relación del compositor y el ejecutante lo que desarrolla primordialmente es oído. Es oído. Aparte de que sirve de mucho, como a mí me sirvió de mucho, ser destripador de 3 escuelas de actuación. Porque yo no soy actor, ni lo hubiera podido ser jamás, aunque podía actuar a veces, pero ser actor es otra cosa. Lo que sí me di cuenta es qué es ser actor y qué es oír las cosas desde esa mente. Y tratar de desarrollar eso como herramienta específica del trabajo. Y también me sirvió de mucho tener un maestro absolutamente extraordinario, con su oído y su capacidad de animal de teatro, como lo fue José Luis Ibáñez. Porque te enseñaba a oír como pocos pueden enseñarte a oír. Y si tú logras oír y oyes todas las tonalidades, oyes todas las tesituras, oyes todos los colores, oyes los ritmos, es decir, todo lo que te plantea el texto dramático, si tienes, como en un Shakespeare, puedes llegar a tener 40 voces distintas, aunque solamente 6 sean principales, pero es un coro enorme. O si tienes un texto de 2 voces y tienes que encontrarle y entenderle la gran riqueza a esas 2 voces, todo está en que efectivamente puedas plantearte. Y hay una esquizofrenia necesaria, digamos, ahí, ¿no? Pero ¿quién no la ha experimentado si se ha dedicado a esto del teatro? Y creo que ya estamos sobre el tiempo. Ya estamos sobre tiempo. Entonces, pues, solamente quisiera cerrar diciendo que yo tenemos muchísimas ganas de empezar a dar un poquito más dar pasos un poquito más contundentes, más serios en esto, y pues para eso te pedimos ayuda a ti y le queremos pedir ayuda a nuestra audiencia. Entonces, pues quisiéramos seguir la conversación más adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.